Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. Estos breves minutos están sirviendo para que muchos, miles y miles de hermanos de muchas partes del mundo, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, nos encontremos aquí todas las mañanas en torno a la presencia del Señor y en torno a su palabra, pidiendo su bendición, su presencia en nuestras vidas, su respaldo, pidiendo que Él nos guarde y al mismo tiempo también que nos siga utilizando para que podamos aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se nos presentan todos los días para compartir nuestra fe. Aunque hay mucha gente endurecida y mucha indiferencia en el ambiente, sabemos que tiene que haber gente a nuestro alrededor que está buscando y pidiendo a Dios que se revele a su vida. Y por eso es muy importante, queridos hermanos, empezar el día con el Señor. Y me da muchísima alegría ver a hermanos conocidos aquí en la isla de Tenerife y en otras islas, que a veces nos encontramos, nos saludamos, ¿verdad? Y me dicen, hoy estamos siguiendo el devocional, oramos juntos, y eso me da, ya digo, muchísima alegría. Hoy nos vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Llevamos días reflexionando en distintos pasajes de esta preciosa carta, y en el capítulo 10, concretamente a partir del versículo 23, leemos unas palabras nuevamente muy interesantes. La palabra del Señor nos dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Evidentemente hay muchas cosas que para el mundo no son pecado, son lícitas, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios y por el sentido común, que a veces lamentablemente es el sentido menos común, ¿verdad?, que hay cosas que no nos convienen, hay cosas que no nos edifican, y nosotros somos los responsables de cuidar de nuestra vida cristiana. Nosotros somos responsables de filtrar, de seleccionar, de escoger si esto o aquello me conviene, me edifica o no. Por ejemplo, la bebida, el alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, pues en principio no está prohibido. Cualquier persona puede entrar a un bar, a un sitio y emborracharse, pero eso no edifica. Eso no nos conviene. Qué pésimo testimonio estaríamos dando a la gente que nos conoce, al mundo, a nuestros hermanos en Cristo, si nos vieran perdiendo el control por motivos del alcohol. En algunos países está permitido el consumo de drogas, de algunas drogas, pero eso no significa de que los creyentes de ese país, de esa ciudad, puedan consumirlas, porque son cosas que no edifican, son cosas que no convienen. La pornografía está al alcance de todos. Lamentablemente, se ha extendido de una forma tremenda, pero eso no significa que nosotros vamos a poder participar de esa basura, de ese veneno que no trae ningún beneficio espiritual a nuestra vida. Participar de manifestaciones donde se insulta a la gente, se rompe el mobiliario urbano, se tiran piedras, etcétera, etcétera. Bueno, en principio pueden estar permitidas dichas manifestaciones, pero nosotros los cristianos sabemos que hay cosas que no es correcto que participemos ni apoyemos. ¿Cómo podemos saber si lo que queremos hacer o lo que para el mundo está permitido es correcto hacerlo o no? Bueno, en primer lugar, como siempre he dicho y enseño, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla muy claramente acerca de lo que a Dios le agrada y lo que a nuestro Dios no le agrada. Lo que un creyente puede hacer y participar y apoyar, y cosas en las cuales nunca jamás nuestra presencia se tiene que ver ni participar de ciertos y determinados eventos o actividades, porque son, ya digo, cosas que no edifican y que no convienen. Sería bueno que nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Glorifica a Dios lo que voy a hacer o estoy haciendo? Es decir, ¿le da gloria a Dios? Si algún hermano, si algún creyente, si alguna persona conocida, cercana, un pariente, un familiar, me ve haciendo eso, participando de esa actividad, cualquiera que sea, ¿daría gloria a Dios? ¿Diría gracias, Señor, porque veo a mi hermano hacer eso? O por el contrario,
sería un escándalo y una piedra de tropiezo. En segundo lugar, lo que estoy haciendo podría causar un tropiezo, un mal ejemplo a un hermano por mucho tiempo que lleve o esté comenzando en los caminos del Señor. No podemos recurrir a la excusa de que, bueno, yo soy así, yo hago lo que quiero y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pues si piensas, si hablas así, te equivocas rotundamente. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio público y privado. Y yo le represento a usted y usted me representa a mí. Por lo tanto, no seamos piedra de tropiezo ni instrumentos del enemigo para nuestros hermanos en Cristo, ni para nadie, evidentemente. Pero hay una pregunta que deberíamos de hacernos cada vez que sentamos en nuestro corazón ir a un lugar, participar de una actividad o hacer cualquier cosa. Y es, ¿esto en mi lugar lo haría mi Señor Jesucristo? ¿Mi Señor Jesucristo participaría de esta actividad? ¿Participaría de esto? ¿Vería esto? Es muy importante que siempre nos hagamos estas preguntas, porque nosotros los cristianos tenemos que cuidar de nuestro testimonio. Edificar cuesta mucho. Destruir, como bien saben ustedes, no cuesta absolutamente nada. Hay gente que nos observa, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta, pero hay gente que nos observa cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, y tenemos que cuidar hoy más que nunca el testimonio del Evangelio. Como se cuenta aquella anécdota de aquel joven que predicando en una plataforma, bueno, he oído que es algo que ha ocurrido en diferentes naciones, cuando decía en público, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y alguien, por lo visto, desde el público, desde la multitud, respondió, dijo, sí, pero el Evangelio sí se avergüenza de ti. Cuidemos nuestra vida, nuestro testimonio, de tal manera que no importa a la iglesia a la que usted asista, no importa a la denominación a la cual usted pertenezca. En definitiva, a quien tenemos que representar dignamente es a nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio, a nuestros hermanos, a su amada iglesia, y que Dios guarde nuestra vida de ser piedra de tropiezo a nadie. Hay cosas que no están prohibidas. Esta sociedad, ¿verdad?, que ha permitido tantas y tantas cosas, incluso muchas de ellas antibíblicas. Eso no significa de que yo tengo licencia para participar de cada una de ellas o de apoyarlas. Por eso, repito, es muy, muy importante que como creyentes maduros que se supone que tenemos que ser, cuidemos siempre nuestra conducta. Partimos de la base de que tenemos que representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que si esos chistes, esos comentarios, esas ropas, esas actividades de las cuales participas o quieres participar, no las haría el Señor, no glorifican a Dios y pueden llegar a ser una piedra de tropiezo a cualquier hermano, por amor a nuestros hermanos, por amor a Dios, por amor a la obra, no podemos participar de ellas. Como dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Como veíamos en el devocional de ayer, Pablo se hacía judío con los judíos, gentil con los gentiles. Lógicamente no participaba de sus pecados, ustedes entienden lo que quiero decir, pero lo hacía por causa del Evangelio. Por la causa del Evangelio, para mantener en alto el Evangelio, el testimonio de la Iglesia del Señor, tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa, renunciar a cualquier cosa que pueda llegar a ser una piedra de tropiezo para alguien. Lógicamente, si es algo bíblico y a alguien le molesta verte orar, verte leer la Biblia o cualquier otra actividad permitida por la palabra, lógicamente ya el sentido común nos dice que debemos de seguir participando. Les recuerdo cuando Daniel estaba en Babilonia, que se promulgó un edicto que prohibía orar durante un tiempo, y Daniel siguió orando porque lógicamente por encima de las leyes humanas, por encima de las leyes de los gobiernos y de los hombres, lógicamente prevalece la palabra y la ley de nuestro Dios. Pero vamos a ser selectivos, vamos a comportarnos como cristianos responsables y maduros en este tiempo en el cual hay una anarquía y donde parece que todo vale y donde parece que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. No nos vamos a dejar atrapar por la corriente de este mundo, por el sistema de valores, entre comillas, que este mundo está tratando de implantar, de imponer a la fuerza, en algunos casos ya desde la más tierna infancia.
Por eso tenemos que recurrir a la palabra de Dios para saber en todo momento que hay cosas que son lícitas, pero no edifican, no convienen, no son de Dios y por lo tanto la descartamos. Pidamos en esta mañana juntos al Señor, mis queridos hermanos, que Él nos ayude hoy a mantenernos firmes, a dar un buen ejemplo y un buen testimonio, para que de esa manera no estemos, si me permiten, vacunando a nadie en contra del Evangelio, sino siendo personas atractivas, que seamos capaces de que podemos llevar gente a los pies de Cristo si verdaderamente nos lo proponemos y el Señor nos presenta la oportunidad. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque muchos hermanos nos encontramos aquí cada mañana y juntos oramos y presentamos este día a ti, para que tú nos sigas guardando, cuidando y protegiendo de todo peligro, de accidentes, de tropiezos. Pero también te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría necesaria y el discernimiento espiritual para saber que hay cosas que son lícitas para el mundo, pero no nos convienen y nos edifican como pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a dar un buen ejemplo, que en todas las iglesias, en todas las denominaciones, en todos los ministerios, en todo lugar donde se expone tu palabra, verdaderamente tengamos el deseo de que tu palabra no sea pisoteada ni tu nombre vituperado, Señor. Ayúdanos a guardar bien el testimonio de tu amada iglesia y que hoy podamos llevar a alguien a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy en muchas congregaciones alrededor del mundo se llevarán a cabo cultos. Que Dios bendiga a todos los pastores, a todos los siervos de Dios, a todos los hermanos y hermanas que hoy tendrán el privilegio de llevar la palabra de Dios a sus respectivas iglesias. Que podamos asistir con gozo, con alegría, con expectativa, porque hoy el Señor va a estar hablando desde los púlpitos, porque es un día en el que muchas iglesias se congregan, incluso la nuestra. Que Dios nos bendiga y nos siga guardando y usando para su honra y gloria. Bendiciones, mis queridos hermanos.